vamos a hablar sobre la cronología. Buenas noches, mi nombre es Emanuel Almanza, somos el grupo número 2. Vamos a hablar sobre la cronología de los préstamos que los presidentes han incurrido en toda la historia de la República Dominicana. Vamos a comenzar con la Guerra de la Restauración, que el general Gregorio Luperón, después de la Guerra de la Restauración, quedó un país sumamente fracturado, con muchos jefes locales que empezaron a disputarse el poder. Esta inestabilidad política provocó que en agosto del año 1865 y septiembre del año 1880, o sea, en el lazo de tiempo de 15 años, se produjeran 50 alzamientos y 19 gobiernos distintos en 5 años y 8 meses. Dentro de este periodo, el general Gregorio Luperón se vio la necesidad de incurrir en algunos préstamos para sustentar el mantenimiento del país en general a nivel de infraestructura y de abastecimientos. Ahora pasamos en el empréstito de Harmon, que mientras se negociaba la anexión a la potencia americana, que este fue el presidente Báez, se contrajo a nombre de la República Dominicana en el año 1869 un préstamo de aproximadamente 420,000 libras esterlinas, que en la actualidad viene siendo cerca de $2 millones aproximadamente, a un interés de un 6% anual en un lazo de 25 años. Esto significó inmediatamente la hipoteca a Edward Hartman, que por eso viene el nombre de dicho préstamo a la banca privada, el cual facilitó el préstamo y los ingresos aduanales. Los bienes nacionales, como las minas, los bosques del estado, los dispositivos aduaneros de la isla. Y en la realidad el gobierno dominicano solo recibe una parte del préstamo, ya que por el tema de la corrupción y también por parte de Hartman, que solamente al banco inglés solamente autorizó un monto específico de aproximadamente 330,000 libras, lo cual no fue el monto total que se acordó en el contrato. También tenemos el empréstito de Westerdorf y CIA. Este fue en el año 1808, al final del segundo periodo de Ulises Ureaus. El gobierno dominicano contrajo una deuda de aproximadamente, fueron aproximadamente 770,000 libras esterlinas, lo cual también fue a un interés anual de un 6% por 30 años. El acreedor, del cual se lleva su nombre, el Westerdorf en CIA, tenía un derecho a cobrar el 30% de los ingresos aduanales de la República Dominicana, por lo cual se nombró en el país varios agentes fiscales encargados de retener las aduanas, encargados de estar en las aduanas y cobrar el dinero correspondiente para entregar restos a la aduana dominicana, que fue alrededor de un 70-30. Mediante este préstamo se pagaron solamente 800,000 libras esterlinas, 800,000 libras esterlinas reclamadas por la firma de Hartman. Esto se saldó en la deuda interna del gobierno y los servidores públicos y los prestamistas locales. También se ingresó la maquinaria política, la cual mediante Ulises Ureaus, por el control de compra de lealtades, armamentos y uniformes, lo cual mayormente estos préstamos se hacían para prácticamente los caudillos seguir con su sistema autoritario. En poco tiempo después, Ulises Ureaus tomó otro préstamo de nuevo. En esta ocasión fueron casi 1 millón de libras esterlinas, fue alrededor de 900,000 libras esterlinas. Igualmente a un 6% anual, pero en este caso casi duplicaba
el tiempo anterior. En este caso fueron aproximadamente 50 años. Este préstamo fue con la justificación de, como siempre, de que la construcción de ferrocarriles, especialmente en Santiago y en Puerto Plata. Aunque en realidad por buena parte del dinero fue destinado de nuevo a sobornos y pagos y pago de favores políticos. También tenemos el Santo Domingo Improvement Company, que este fue una compañía que se constituyó el gobierno que se constituyó la República. Esta compañía se constituyó en conjunto con el gobierno dominicano para nuevos préstamos, que en esta vez fueron aproximadamente $1.300.000 y aproximadamente 2.040.000 libras esterlinas por ahí. En lo cual el monto total de la deuda dominicana, de la República Dominicana, en el año 1893 ascendía a 17 millones de pesos. Esta compañía se quedó con el completo dominio de las aduanas nacionales y con ello y la influencia americana a niveles que nunca antes se habían alcanzado, como vamos a ver un poquito más adelante cuando mis compañeros hablen sobre la etapa que le siguió, que nunca se habían alcanzado en la República Dominicana. Nueva York estaba monopolizado por la línea de vapores Klein y los estadounidenses tomaron el control de la industria azucarera de la República Dominicana. También dentro de esto tenemos que se tomaron otros préstamos secretos, del cual no encontramos información concreta, pero algunos autores y historiadores han hablado de ello, con los cuales los directores de Santo Domingo Improvement Company en el año 1898, en un año antes del ajusticiamiento de Obreaus, antes de que mataran al presidente Obreaus, se le habían dado o ascendía a 15 millones de pesos, teniendo el control total también de la aduana de esta compañía, por lo cual ahogaban al gobierno dominicano, ya que el gobierno dominicano no tenía acceso al recaudamiento de impuestos por la parte de la aduana, y dichos funcionarios públicos también y prestamistas nacionales estaban compuestos con esta compañía para dicho propósito. También se incurrió en el recurso ya que no se podían recaudar muchos impuestos, se incurrió en un recurso que hoy conocemos mucho, que es el tema de la emisión de monedas inorgánicas, que es imprimir papel a lo que se te cayó, lo cual también se llamó en aquella época las papeletas de Lili, la concertación de nuevos préstamos internacionales con financistas europeos, especialmente ingleses. En el año 1990 se debía a empresas norteamericanas y a empresas inglesas bonos que fueron vendidos hacia países como Francia, Bélgica, Alemania e Italia, que sumaban en su total aproximadamente 24 millones de dólares en aquella época, lo cual ascendía a una deuda interna de aproximadamente 10.000 millones, casi 11.000 millones de dólares en aquella época. Eso fue todo por mi parte. Lo paso con los compañeros que van a tratar los temas siguientes. Buenas noches, mi nombre es Jimmy Joel Quiñones Ramón. Voy a continuar con algunos presidentes, como decía mi compañero. Perdón, mi matrícula es la 2024-1526. Bueno, Kenny, por favor, si puedes pasar al siguiente slide. Ok. Juan Rafael Estrella Ureña fue un presidente dominicano en el periodo de 1918 a 1919. Juan Rafael Estrella Ureña
Eh, También gestionó préstamos internacionales durante su mandato. Aunque su periodo fue relativamente corto, Estrella Ureña asumió la presidencia en un contexto de crisis económica y deuda externa, acumulada especialmente por los préstamos previos que el país había tomado con otras instituciones extranjeras en su administración. Intentó manejar las finanzas del país a través de medidas como negociación de medidas como la negociación de préstamos internacionales, principalmente con los bancos europeos y de Estados Unidos, para poner frente a la necesidad del gobierno y cumplir con los compromisos de la deuda externa. Al igual que otros presidentes de la época, eh, la estrategia de recurrir a préstamos fue una de las formas de afrontar la crisis fiscal, pero esto también contribuyó a una mayor dependencia de la deuda externa, endeudando más a nuestro país. Rafael Leónidas Trujillo Molina fue otro presidente dominicano en el periodo de 1930 a 1960. Rafael Leónidas Trujillo, el dictador, también gestionó préstamos internacionales durante su régimen. Al principio de su mandato también enfrentó una economía debilitada, marcada por la deuda externa de la igual que los otros, de la inestabilidad política. Para consolidar su poder y garantizar la externa de la secuela de la inestabilidad financiera, perdón, Trujillo buscó fuentes de financiamiento externas y solicitó préstamos internacionales, tanto como a bancos europeos como a bancos estadounidenses. Durante su régimen, Trujillo estableció relaciones cercanas con Estados Unidos que se tradujeron en préstamos y en ayuda financiera. Un hito importante del gobierno de Trujillo fue la firma del Tratado de 1929 con Estados Unidos que estableció el control aduanero de la República Dominicana por parte de Estados Unidos para garantizar el pago de la deuda externa. Este acuerdo surgió surgió, vamos a decirlo así, vigente durante una buena parte del régimen de Trujillo y reflejó la situación de la dependencia económica en la que se encontraba el país. Además, Trujillo implementó un sistema de control económico y favoreció ciertas obras de infraestructura financiera con préstamos internacionales, como el desarrollo de la agricultura, la construcción de carreteras, mientras mantenía una fuerte política de control sobre la economía nacional. Sin embargo, este endeudamiento y dependencia financiera de fuentes externas aumentaron con cargas a la deuda externa de nuestro país, lo que tendría una repercusión en el futuro, al igual que otros presidentes, al igual que los otros presidentes anteriores. Eh, Trujillo, al igual también que los otros presidentes, re- eh, al igual que los otros presidentes, recurrió a estos préstamos, pero tuvo una ¿cómo se dice? Tuvo, vamos a decir, algo diferente Peculiaridad, que fue, peculiaridad. exacto, una peculiar, no puedo pronunciar la palabra ahora mismo, que hizo un tratado que fue cuando, como se dice supuestamente, que al final dicen que no, que fue que pagó la deuda externa del país a Estados Unidos. Continuó con el presidente Joaquín Antonio Balaguer Ricardo, mejor conocido como Joaquín Balaguer, que tuvo varios periodos que fueron de 1960 a 1962, del 1966 al 1978 y de 1986 al 1996. Joaquín Balaguer, durante su primer mandato, el país se enfrentaba a una grave situación económica
debido a la inestabilidad política que tenía el país, ya que venía atrás desde el ajusticiamiento de Trujillo y todos sabemos en gran parte el declive que tenía el país económicamente, financieramente y políticamente. Entonces, con esas tensiones internas, Balaguer recurrió a préstamos internacionales a la institución financieras como el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y al Banco Mundial para tratar de estabilizar la economía. Estos préstamos fueron necesarios para financiar proyectos de infraestructura y para el frente de la deuda heredada de los otros gobiernos. En su mandato, del 1966 al 1978, Balaguer continuó buscando financiamiento externo, particularmente para las obras de infraestructura que él desarrolló a través de su gobierno, también del desarrollo social y proyectos de modernización económica. Durante estos años, los préstamos internacionales seguían siendo una herramienta importante para el desarrollo del país, pero también aumentaban la deuda externa en la República Dominicana. Aunque Balaguer implementó diversas políticas de modernización económica, muchos críticos sostenieron que la dependencia de préstamos internacionales contribuyó al crecimiento de la deuda externa, lo que generó una dificultad económica en los años posteriores a su mandato. Antonio Guzmán Fernández, también otro presidente dominicano, en el en el periodo de 1979 al 1983. Antonio Guzmán, durante su administración, enfrentó un contexto económico complejo como los otros presidentes. Guzmán asumió la presidencia, como todos los otros presidentes, en una crisis económica y una creciente deuda externa, que había sido acumulada como también por los otros gobiernos, y también necesitó préstamos del Fondo Internacional, o sea, el FMI, y al Banco Mundial y al Banco Internacional. Estos préstamos fueron destinados principalmente al desarrollo de proyectos, al igual que de la infraestructura de nuestro país y de programas sociales y de la estabilización de la economía dominicana. Durante su mandato, Guzmán trató de equilibrar la necesidad financiera externa con desarrollo económico del país, pero los préstamos también contribuían, como todos los otros, al incremento de nuestra deuda externa. Posteriormente, Guzmán también enfrentó altos niveles de inflación y de déficit fiscal y de la devaluación de nuestra moneda, problemas que en parte fueron abordados mediante el acceso financiero internacional. A pesar del esfuerzo de Guzmán para mejorar la situación económica, la dependencia a los préstamos internacionales siguieron siendo un factor importante en la economía dominicana durante esos años de su mandato. También utilizó los préstamos internacionales para financiar proyectos o sea, para intentar estabilizar la economía de nuestro país. Aunque esto todos sabemos ya en lo que terminaba en aumentar nuestra deuda externa y seguir endeudando el país a mayor plazo. Continúo con con José Salvador Jorge Blanco, o mejor conocido Jorge Blanco. Este presidente fue en el periodo de 1982 a 1986. Jorge Blanco, en su gestión, también recibió el país, vamos a decirlo así, con una crisis económica, también recurriendo como todos a préstamos del FMI y del Banco Mundial. También utilizó los préstamos para financiar su programa de infraestructura del país y estabilización de nuestra economía. Pero todos sabemos lo que al final generan esos préstamos, que es un endeudamiento
total a nuestra deuda externa, que dudo que mientras tengamos existencia en nuestro país, salgamos de esta deuda. Eh, Él también tuvo que implementar políticas de ajuste económico y como condición para recibir apoyo financiero de estos organismos internacionales, lo que incluyó medidas de austeridad, aumento en los impuestos y a la reducción del gasto público. Sin embargo, políticas generaron protestas y descontento, de descontento social. O sea, en ese gobierno hubieron muchas huelgas, lo que contribuyó a una situación política tensa en su mandato. Al igual que otros países de la época, la administración de Jorge Blanco dependió de los préstamos internacionales para manejar la deuda externa y tratar de estabilizar nuestra economía. Eh, ya para finalizar, como dije anteriormente, no, o sea, creo que no es tan dependiente que un país tome tanto préstamo. Poniendo ejemplo nuestro país desde el principio que empezó, vamos a decirlo así, la Tercera República se ha encargado de todo resolverlo con un préstamo. Hay un problema, un préstamo, un préstamo, un préstamo al Fondo Internacional o a cualquier otra institución, lo que conlleva endeudarnos más, que es algo, ¿cómo le explicaría? Es algo que al final no nos convendría. Y como dice mi papá, cuando vengan los estadounidenses a reclamar lo suyo, va a haber que entregarle el país. Hasta aquí mi participación. Sigo con mi siguiente compañero, Kenny Arturo. Eh, sí, mi nombre es Kenny Arturo García Alcántara y en esta cronología les voy a hablar un poco sobre el endeudamiento en el gobierno de Hipólito Mejía, de Leonel Fernández y de Abinader. Durante el mandato de Hipólito Mejía, del 2000 al 2004, la deuda pública solidada aumentó en 6.487 millones de dólares, lo que representó un incremento moderado eh, comparado con el gobierno posterior, posterior. A partir del 2004, Leonel Fernández asumió la presidencia en dos periodos consecutivos, del 2004 al 2008 y del 2008 al 2012, durante los cuales la deuda casi se triplicó, pasando de 9.700 millones de dólares en el 2024 a 25.000 millones de dólares en el 2012. Este crecimiento estuvo impulsado por proyectos como la segunda línea del metro y acuerdos con Petrocaribe. El gobierno de Danilo Medina del 2012 al 2020 continuó con esta tendencia, aumentando la deuda externa e interna en más de 24.391 millones de dólares, a pesar de las formas fiscales, a pesar de las reformas fiscales. Esto reflejó una política de financiamiento de déficit y gastos, como el aumento de la anomalía pública, de la nómina pública. Por su parte, Luis Abinader, del 2020 al 2023, con menos tiempo en el poder, alcanzó niveles históricos de endeudamiento, superando los 10.173 millones de dólares en sus dos primeros años. La pandemia exacerbó estas situaciones, obligando al gobierno a incrementar el préstamo para cubrir el déficit fiscal y amortiguar la deuda privada, las deudas previas. La República Dominicana ha mantenido un proyecto
de financiamiento de dependencia, de endeudamiento externo, lo que limita su capacidad de decisión soberana. Se plantea la necesidad de fortalecer la institución, diversificar la economía y priorizar proyectos sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad frente al choque externo y promoviéndose un desarrollo a largo plazo. En conclusión, el análisis de la relación de la República Dominicana con el endeudamiento internacional no solo ilustra las dificultades de un país en desarrollo para financiar su progreso, sino también como dificultades se entrelazan con con los intereses geopolíticos de las potencias extranjeras. Las experiencias dominicanas es un ejemplo claro de cómo el endeudamiento puede ser utilizado como una herramienta de poder condicional político internas y limitando la capacidad de decisión soberana. Los, los gobiernos de Trujillo, del 1930 a 1961, y Balaguer, del 1966 al 1996, presentaron un enfoque diferente respecto al endeudamiento. Trujillo utilizó la deuda como herramienta de control personal de poder económico, pero su régimen logró paradójicamente reducir la deuda externa significativamente mediante un internacionalización de dicha deuda, consolidando una economía central y autoritaria. Balaguer, en contraste, adoptó una estrategia de financiamiento internacional para impulsar obras públicas, lo que construyó la creación, el crecimiento económico, pero también incrementó la deuda externa, consolidando una dependencia estructural hacia el organismo internacionales como el FMI y el banco. Este trabajo se adoptó profundizar en diversos aspectos de la historia, como la disciplina científica, explorando sus múltiples definiciones, sus ramas específicas y especializadas y sus principales exponentes. Pondremos un énfasis especial en este contexto dominicano, examinando cómo los historiadores locales han interpretado y narrado la historia nacional y cómo sus contribuidores y, o sea, han influido en la percepción colectiva de la eh, identidad dominicana. La elección histórica es constituida en el desarrollo sostenible. No puede depender exclusivamente de los financiamientos externos. Es necesario fortalecer la industria nacional y diversificar la base económica y fortalecer las inversiones en sectores extranjeros, digo, en sectores estratégicos. Hasta aquí nuestra exposición. Espero que les haya gustado y tengan una buena noche. Eso fue todo por nuestra parte. Si la maestra tiene Hasta alguna que pregunta, nos la hace saber por correo. lo corte ahí, mentira. Corte eso y ya, edite eso. Cierra el vaina tú y corten esos Deja de últimos dos grabar y pedazos. edita el video, Pero, por lo más Kenny, Corten y tú eres corta que los lo va a pedazos y editar ya. porque yo no ando con la otra máquina.
Saca el video de la llamada, descárgalo, edítalo y súbelo a No, YouTube eso y eres manda tú. el Como link. tú lo grabaste, eres tú que tienes que hacerlo. ¿Y cómo yo voy a descargar ese video aquí? El problema es que ese video no se descarga ahí. Tú lo puedes editar en la plataforma, creo que era. No me recuerdo bien cómo es que los muchachos lo hacían. Pero cuando yo lo grababa, yo nada más le daba el enlace porque eso se queda en Team, Roncador. Pero que como tú perteneces a la llamada, tú lo puedes descargar. Dime Yo que no tú lo no puedo puedes descargar editarlo. si no tengo la Ya, autorización que vamos a la tienes terminar que la dar tú. llamada. Ya, que no estoy en discutir. Déjame Deja de hacer grabar, para dale, deja de enseñarte. grabar. La edición solo la tienes tú, a menos que me dé los permisos. Si tú lo puedes, si tú quieres, métete a la computadora mía.